El maestro subió a la montaña, fue llamando a los que él quiso y se fueron con él. Nombró 12 a quienes llamó apóstoles para que convivieran con él, para enviarlos a predicar con el poder para expulsar demonios. Nombró a los 12 a Simón, que lo llamó Pedro, a Santiago el de Zebedeo y su hermano Juan, a quien llamó Boanerges, que significa hijos del trueno, Andrés y Felipe, Bartolomé y Mateo, Tomás, Santiago el de Alfeo y Tadeo, Simón el cananeo y Judas el Iscariote, el que lo traicionó. Evangelio según San Marcos, capítulo 3, verso 13 al 19. Cada persona debe ser consciente de su propia vocación. Notas amables a la palabra de Dios, viernes 20 de enero, año 2023. Nuestro santo para hoy: San Fabián, que es papa y mártir; San Sebastián, que es un mártir. San Fabián, que es un papa que se destacó porque guió a la Iglesia Católica siendo un laico, subió al grado de ser el papa de la Iglesia Católica. Fue el ejemplo de la fe, de la virtud, en el martirio en el tiempo del emperador Decio. San Cipriano como que hace un elogio impresionante de este papa, diciendo que dejó el testimonio de haber regido la Iglesia de una manera irreprochable e ilustre. San Fabián, que es papa y que es mártir. San Sebastián, que es mártir, un soldado romano, hacia el año 256, visitaba y alentaba a los cristianos que estaban encarcelados. Fue denunciado ante el emperador y lo condenó a morir atado a un árbol. Y allí el emperador Constantino hizo construir una basílica en honor de San Sebastián. Allí fue ubicado sus restos. Desde entonces se le invoca en los tiempos de hambre, de guerra, de momentos difíciles de las naciones. La palabra de Dios nos ubica frente a la vocación. Cada persona debe elegir su propia vocación, debe sentirla, debe palparla, debe entrar en esa dimensión. Jesucristo tomó la decisión y le regaló la vocación a 12 señores, y la vocación va acompañada de poderes y va acompañada de signos, va acompañada de unas reglas para poder vivirlas y entrar en la plenitud de la vocación. Una vocación da muy buen resultado cuando la persona se atiene a las reglas, a los elementos básicos de esa vocación. Si es una vocación para el sacerdocio por la vida consagrada, el punto de mira se llama Jesús de Nazaret. Que dejó escrito Jesús de Nazaret, que dejó dicho, y con el tiempo quedó allí escrito cómo debían ser aquellos señores que se llaman apóstoles, ministros de Dios, consagrados, hombres y mujeres, para cumplir una misión. Les dio el poder, los envió de 2 en 2 a vivir en comunidad, les dio la capacidad de anunciar la palabra de Dios, de perdonar pecados, de hacer maravillas con la comunidad, y el secreto es dejarse guiar por el Espíritu de Dios. Cada persona debe ser consciente de su vocación. Si la vocación de la persona es ser un médico, pues en el ejercicio de su propia profesión, Hipócrates le dirá a un médico cómo debe comportarse y cómo debe ser. Si la persona eligió el derecho, deberá administrar la justicia y deberá hacerlo correctamente. Si la persona desea tener su familia y su hogar, deberá pensar en lo que la palabra de Dios le indica a las personas casadas, como dice San Pablo, cómo debe vivir
Cada persona, el que sea casado, que viva como casado, el soltero como soltero, la viuda como una persona viuda. Cada persona debe vivir su propia vocación. El que es casado tiene que aprender a vivir la vocación desde la unidad y la complementariedad. En la iglesia se le da ese gran consejo a una persona casada. Un discípulo de Cristo es una persona que debe tener conciencia de que es una vocación, no es algo que se le ocurre al azar. Como decirle a la persona, desea sacerdote a ver cómo se ve usted elegante. No, no es verse elegante. Ser sacerdote es una vocación. Es un llamado de Dios. Ser religiosa es una vocación, es un llamado de Dios, es cumplir una misión. La persona madura constantemente en el conocimiento de la palabra de Dios, en el amor a Dios, en el amor a los demás. ¿Lo han logrado? Sí, cantidades, miles de personas lo han logrado en la historia. En 2023 años lo han logrado cantidad de personas, muchas, porque han seguido las huellas de Jesús de Nazaret. Toda persona que quiera hacer florecer su vocación religiosa, espiritual, eclesial, basta que siga las huellas de Jesús de Nazaret. Lo han logrado. Abraham, por ejemplo, aceptó ya el llamado de Dios. Salió para una tierra nueva a cumplir la misión que Dios le dijo. Capítulo 12 del libro del Génesis. Moisés escuchó el llamado de Dios, ve y yo te envío y haz esto, y fue y lo hizo. Capítulo 3 del libro del Éxodo. Jeremías, profeta, escuchó la voz de Dios que le decía, irás a donde quiera que te envíe. Capítulo 1 de la profecía de Jeremías. Tenemos tres ejemplos bien claros de una vocación que se cumple en una misión de acuerdo a seguir las huellas de Jesús de Nazaret. ¿Dónde está el secreto? En seguir las huellas de Jesús de Nazaret. No se trata de seguir a otro ser humano, ni decir ese es el ejemplo que yo tengo. El ejemplo ya está dado hace 3 milenios. Se llama Jesús de Nazaret. Se llama su palabra, se llama su doctrina, se llama sus milagros, se llama sus ejemplos, se llama sus controversias. Se llama Jesús de Nazaret. Entonces en la iglesia hablamos de vocación y misión, que parecen ser sinónimos, y el sinónimo es desprendimiento ante el apostolado que se tiene que cumplir en la misión. Ven y sígueme, le dice el maestro a quienes va a invitar a la misión. Ven y sígueme. La Biblia no dice siga a un ser humano, siga a otra persona. La Biblia dice ven y sígueme. Es al maestro, porque el maestro es el que da el poder para la predicación de la palabra, para el combate contra el mismo mal. El discípulo se acostumbra a obedecer y a seguir a su maestro y lo hará muy bien si sigue las huellas de su maestro. El Papa Francisco explica en qué consiste la vocación o ese llamado de Dios para que hombres y mujeres continúen esa misión en la obra de la salvación. El Papa Francisco dice vocación es una invitación a no quedarnos a la orilla con las redes en la mano, sino a seguir a Jesús de Nazaret, a emprender el camino. La llamada del Señor, por lo tanto, no es una intromisión en la vida de la persona, dice el Papa Francisco. No es que Él se quiera intrometer, no es eso. Por el contrario, es una iniciativa amorosa de Dios. Necesito hombres, necesito mujeres, necesito jovencitos, necesito niños, necesito catequistas, necesito evangelizadores, necesito colaboradores parroquiales, pero que cumplan con un requisito, que sigan las huellas de Jesús de Nazaret, que renuncien a todo tipo de cosas y emprendan la misión. Ahí tenemos el tema. Cada persona debe ser consciente de la misión. Cada persona debe ser consciente de lo que quiere hacer en la vida, cómo lo quiere hacer y cuál es la base que va a tener para poder hacerlo.
Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.